Bienvenidos a este podcast del Sancocho del Ser, un podcast en el que hablamos de todos los ingredientes que hay que ponerle a día para vivir una vida excepcional. Recuerda que nos puedes encontrar en redes sociales a Caro como @CaroBahamón en Instagram y a mí como @NicoAinur. ¿Listo? En Facebook nos puedes encontrar como Bahamón Vida Excepcional. ¿Listo? No se pierdan en estos días muchas cosas que estamos haciendo de cookies, que están espectaculares. Además de eso, nuestros conversatorios. Estén pendientes en redes sociales, generalmente salen los martes cada 15 días. Y Caro está haciendo sus lives los miércoles. ¿A qué hora es que está saliendo, Caro? Miércoles 5 de la tarde, hola, hola mis queridos todos. Miércoles 5 de la tarde con súper invitados todos los miércoles. Ahí está para que sigan la cuenta de Caro en Instagram. Seguimos entregándoles muchas sorpresas. Próximamente vamos a tener el estreno de nuestra página web y ahí vas a poder conectarte con nosotros y acceder también a todos los productos maravillosos que tenemos listos para ti. ¿Listo? Yes. El día de hoy, le tocó el turno al ingrediente de la ilusión. Coger la ilusión y la vamos a meter dentro de nuestro sancocho. Me ¿Listo? encanta ese ingrediente. Eso La es ilusión. como, sí, eso es como, o sea, si comparamos con el ajiaco, sería como las alcaparras y la crema de leche que hay que ponerle como último toque al ajiaquito para que quede delicioso. La ilusión Bueno, es una cosa muy si importante. si lo comparamos con el sancocho de gallina, pues sería la presa de la gallina. Sí, Me algo da ilusión así. encontrarme con la presa. Algo así Bueno, es. Cookies, hoy en el Sancocho del Ser vamos a contestar esta pregunta. ¿Listo? Ok. Para que todos estén muy pendientes. ¿Qué es lo bueno que nace de una crisis? Creo que todos tenemos que opinar con respecto a esto. Todos estamos pasando por esta crisis de la pandemia del COVID-19 y cada uno de nosotros ha tenido que experimentar cambios. Entonces, pues manténganse conectados y compartan con nosotros todas esas experiencias. ¿Listo? Bueno, maravilloso que se conecten con nosotros. Recuerden que una de las cosas más importantes que nos interesa acá en el Sancocho del Ser es que tú te mantengas conectado con realmente, de alma a alma, de esencia a esencia, con lo que es realmente importante. Muy diferente de lo que estamos acostumbrados a el Internet, que es pasar rápido la página, de hacer el scrolling con el dedito. Acá nos vamos a lo profundo. Así que me da ilusión que estés acá. Bienvenida, Caro, ¿cómo te ha ido? Hola, Nikito, muy bien, pues muy contenta en medio de estas circunstancias, con muchas transformaciones, muchos cambios y precisamente eso hace parte como de lo que queremos hablar el día de hoy eh, y por eso la invitación es a que le pongamos ese ingrediente de la ilusión a esta situación que estamos viviendo. Yo creo que ya ha pasado un tiempo, ¿cierto? Ya ha pasado un tiempo, ya pasó la sorpresa de la pandemia, por decirlo de alguna manera. Obviamente todavía estamos en un proceso de aprendizaje, pero ya dejamos atrás esa incredulidad de que era algo sencillo, que era solamente una gripa, algo que tomábamos como un juego. Incluso nosotros acá en un podcast nos reímos un poco del tema. Yo creo que esa etapa ya pasó. Ya también hemos pasado la etapa de confinamiento, ya la etapa de cuidarnos. Obviamente muchos de nosotros seguimos guardados, pero ya mucho más acoplados a esta circunstancia, ¿no? A esta transformación. De lo que quisiera que habláramos hoy, o la invitación que tengo para todos ustedes en esta charla con Nico, es específicamente que nos demos cuenta cómo
este confinamiento y estos meses de estar guardados y de hacer las cosas distintas nos ha llevado a un ejercicio reflexivo. También lo hemos hablado muchísimo acá, lo hemos hablado muchísimo también en los conversatorios que han estado sensacionales, los conversatorios que se han llamado concretamente lo que nos pide la vida a través del COVID-19. Hablábamos de muchos aspectos y uno de ellos es la reflexión. O sea, finalmente todo esto ha hecho que nosotros paremos en nuestra vida, aunque con muchas cosas aún que hacer, cuidar los niños, enseñarles, porque ahora entonces tenemos clases en la casa y nos convertimos casi que en sus tutores, también relacionarnos en este confinamiento, pues es todo un reto, ¿verdad? Todo eso son muchas cosas para hacer, pero esta situación nos ha llevado a parar lo que teníamos como en lo que veníamos, que era ese frenesí loco y desbocado, y nos ha llevado a reflexiones, ¿sí? Nos ha llevado a preguntarnos de manera profunda y trascendente, muestra a ver cómo está la vida, cómo estamos nosotros, cómo están mis relaciones, cómo están mis finanzas, cómo está mi trabajo. O sea, de verdad, esta situación nos ha llevado a como que nos movió el tapete, nos movió el piso y nos ha llevado a través de esas reflexiones a hacernos unas preguntas verdaderamente trascendentales. Y en este momento, ya que ha pasado como todo ese periodo, estamos llegando también a una situación que es como centrarnos. Es la capacidad de decir, bueno, ya nos dimos cuenta que es lo importante, ya nos dimos cuenta que es lo superficial, estoy soltando en gran medida lo superficial, y estoy adoptando lo importante. Y eso nos ha permitido llegar a cosas que, ¿cómo hacemos para decirlo? Como que entender cosas que no son negociables, ¿no? O sea, para mí lo importante en la vida son mis hijos, para mí lo importante en mi vida son mi familia, para mí, lo importante en mi vida son mis padres, para mí lo importante en la vida es mi trabajo en mi empresa, y también nos ha llevado a decir, el trabajo que yo traía era una cosa que a lo que tengo que renunciar en algún momento porque eso no es lo que quiero para mi vida, ¿no? Entonces, en De alguna acuerdo. medida, yo llamo a eso centrarnos. Esa reflexión ha llevado a centrarnos y nos ha permitido realmente comenzar desde la ilusión, y por eso es el ingrediente de este capítulo, de este episodio, nos ha llevado desde la ilusión a empezar a pensar cómo verdaderamente yo quiero vivir mi vida, y eso nos lleva a soñar, nos lleva a pensar cómo queremos transformarla, cómo queremos cambiarla y cómo queremos construir esa nueva vida. Entonces, creo que estamos en ese momento y creo que tenemos que como lanzarnos ¿cómo se llama eso? Como cuando te lanzas a la piscina, clavarnos, ¿no? Enclavada allí para poder empezar a nadar y profundizarnos completamente en ese mundo del cambio, de la transformación desde la ilusión. Entonces, pues, esa es la propuesta que tengo para que charlemos el día de hoy, Nico. ¿Cómo la ves? Bueno, Caro, a mí me encanta, porque pues precisamente apenas hablaste de esto, eh, cuando estábamos preparando el episodio, pues se me vino a la cabeza la metáfora clásica de el diamante. O sea, ese es Y ahí es nuestro fun donde, fact. sí, ahí es Fun donde fact. empieza el tema de nuestro fun fact. El Ajá. fun fact para el día de hoy es el diamante, que es uno de los minerales más preciados del mundo, por sus características físicas y ópticas. Debido a su estructura cristalina extremadamente rígida, puede ser contaminada por pocos tipos de impurezas, como el boro y el nitrógeno. Combinado con su gran transparencia, esto resulta en la apariencia clara e incolora de la mayoría de diamantes naturales. La mayoría de diamantes naturales se forman en condiciones de presión y temperaturas extremas, existentes a profundidades de 140 kilómetros a 190 kilómetros en el manto terrestre. Como todos ustedes saben y conocen y han escuchado alguna vez este fun fact, los diamantes se hacen bajo presión.
y precisamente eso es lo que los hace tan preciados. Ajá, Y eso se conecta directamente con lo que estamos hablando el día de hoy, precisamente porque no es sobrevivir el enfoque que tenemos que tener en este momento. La medida en la que tú estás escuchando estas palabras, te conectas realmente con lo que es importante de sacar a través de esta crisis, y es entender que, pues, no solamente tenemos que salir con vida, sino que tenemos que tener un sentido más allá de, ok, vamos a sobrevivir, vamos a estar bien, pero ¿qué es lo que va a suceder después? Y a eso es a lo que me refiero específicamente cuando hablamos de reconsiderar las cosas valiosas que eran para ti antes. Antes era valioso tal vez, no sé, una comida, un restaurante, un vuelo. En este momento aprecias mucho más lo que puede llegar a ser un abrazo, una memoria, unas palabras, una buena conversación. Y precisamente eso es lo que en este momento quiero que recuerdes, quiero que tengas muy en cuenta dentro de tu corazón, que la ilusión de salir de esto con vida no es suficiente. También tenemos que salir de esto con nuevos sueños, con nuevos ideales, con la posibilidad de ver la vida de una manera diferente, con mucha más gratitud, entender que por todo lo que hemos pasado y también pues viendo ya todo lo que nos ha tocado perder como colectivo a través de esta pandemia, empezando obviamente por todas las vidas de aquellos que precisamente les ha tocado vivir este tema del virus. ujú. También, pues, nuestro modo de vida, nuestra comodidad, las cosas que antes eran importantes para nosotros. Y bueno, por eso es que creo que es importante ya ponerlo al frente y empezar a entender que eres un diamante, que puedes salir de esta, no solamente vivo, sino pues más hermosa, más hermoso y Claro. teniendo la capacidad de tener nuevos sueños. Ese es el fun fact del día de hoy y por eso es que estamos hablando de, bueno, cómo soñar en estas épocas de crisis, cómo Sí, podemos llegar a despertar esa ilusión en nosotros y tener nuevos sueños. sí. Bueno, yo no sé si tú te acuerdas, Nico, cuando éramos pequeñitos y a todas las personas que nos están escuchando y viendo, aquí en Colombia se celebran los cumpleaños de los niños con algo que llamamos piñatas, ¿no? Piñatas, entonces pues los niños se reúnen alrededor de las piñatas, le golpean y caen dulces y cosas, muñequitos, jugueticos que hay por dentro, entonces todos los niños corren a coger sus propios jugueticos y al final de la fiesta, como de recordatorio, se les dan a los niños algo que se llaman sorpresas. Allí están metidas como muchos más de estos jugueticos y estos dulces. Resulta que dentro de esas sorpresas, cuando nosotros éramos niños, yo no sé si eso todavía existe realmente, habían unos jueguitos que eran de plástico y por dentro traían 3 o 4 balines y esos balines uno tenía que jugar, o sea, muy básicamente tenía que jugar para que tenías que hacerlos posicionar como en un huequito. Y se suponía que se acababa el jueguito cuando tú podías poner los 3 o 4 balines en sus propios huequitos. Realmente no era tan sencillo, era una entretención completa porque pues ahí podías durar 20, 30 minutos así. Bastante interesante. ¿Por qué traigo esta colación? Porque lo que nos ha pasado durante esta cuarentena es que nosotros mismos nos hemos movido como ese balín, así yendo y viniendo. Y a lo que me refiero concretamente con este ingrediente de la ilusión es como que con todo este tiempo y este movimiento llega un momento en donde pum, como que caímos en este huequito y quedamos ahí, cimentados, puestos. Y es cuando llega a nuestro sistema ese entendimiento de decir lo que yo realmente quiero es esto y no me voy a transar por algo menos, por algo menor. Y ya definitivamente lo que eso significa que yo voy a soltar esta situación, esta situación, esta situación. Lo que yo ahora de aquí en adelante necesito aprender es esta habilidad, esta habilidad, esta habilidad y esta habilidad. Y los cambios que necesito generar son estos, estos y estos y estos. O sea, esa posición de llegar y centrarnos es lo que nos permite vivir la vida con ilusión, porque ese centrarnos nos da claridad y nos permite decir lo que yo realmente quiero es
esto. Esta mañana hablaba con un grupo de amigas, grandes amigas, hemos sido amigas durante muchos años en la vida, y hablábamos precisamente de esto, de qué es lo que ha pasado con nosotras durante la cuarentena. Y me llamaba mucho la atención que de manera completa, como si nos estuviéramos poniendo de acuerdo, eh, todas llegábamos a conclusiones de ya no voy a negociar más esto. Entonces, por ejemplo, tengo una amiga que siempre ha sido muy juiciosa, muy hábil en su trabajo, tiene un muy buen trabajo, y en la época de cuarentena le ha tocado trabajar mucho porque pues uno desde la casa a veces trabaja mucho más. Y tomó la decisión de manejar su tiempo de una manera tan apropiada y además radical que definitivamente ya no contesta llamadas de trabajo a horas que no son laborales, ya no contesta correos electrónicos a horas que no son laborales, ya puede decirle a sus clientes internos dentro de la oficina o afuera, te hablo de este tema dentro de una hora porque voy a ir a almorzar. O sea, es un ejercicio en donde ya tú dices, no voy a negociar esto, porque definitivamente lo que yo quiero es generar un ambiente armónico en mi vida y me corresponde trabajar en muchos otros aspectos, no puede ser solamente trabajo todo. Y esto me hizo clic porque muchos de nosotros desde diferentes perspectivas estamos en la misma posición. ¿Sí? A mí personalmente me ha pasado algo y es tomar decisiones que venía postergando durante además mucho tiempo, ¿sí? Entonces, no, esto lo voy a hacer en tal momento y le voy a dar espacio a esta situación. Y creo que este tiempo de movimiento yo lo manejo de esta manera porque finalmente todo ese movimiento lo que nos está permitiendo, y si no has llegado a ese punto, pronto vas a llegar, y pon en tu conciencia que lo vas a lograr para que llegues y como que, ¡puf!, te encajes dándote el lugar que te corresponde, que es aquí finalmente lo que nos permite ilusionarnos con la vida que queremos realmente vivir. Claro, ya que tú hablas de los no negociables, me parece muy importante sacar a colación, pues, sobre todo cuando hablamos de presión, Mm, las cosas que son fundamentales para mí en este momento, y es presenciar los logros de mis hijos. Es mm, una de las cosas que más pues he disfrutado y por las que estoy agradecido en esta pandemia. Cada cosita, desde el, el que Cristóbal esté aprendiendo a leer las sílabas de mamá, de papá, eh, hasta las cosas más gigantes como pues el resignificar lo que puede llegar a ser tu carrera. Y ujú. por eso es que estamos hablando aquí de diamante, de presión, de hacer las cosas de manera correcta. Y eso es a lo que te estoy invitando en este momento, a que te des cuenta de que en la medida en la que tú miras para adentro y dejas de distraerte en las cosas que en este momento, ese mundo caduco y como muriendo de antaño, de querer hacer todo por el placer, todo por un estatus, te sigue buscando y sigue queriendo el tema de la atención, o sea, llamar la atención a través de redes sociales, a través de las cosas que no son reales, están ahí presentes y te están como llamando, como si fuera una tentación constante. Empiezas a darte cuenta de que eso no funciona, no Ujú. funciona en este momento, en esta etapa. Y creo que es muy importante para nosotros darnos cuenta de que también hay que presionarnos en ese sentido, entender que Sí. pues el agobio y el encierro nos llevan a las distracciones de la mente que al final no son tan buenas. Entonces, pues una de las cosas que más me parece importante en este momento que podemos tener en cuenta es que cuando tú te quedas callado y cuando miras para adentro y cuando escuchas realmente lo que está en tu corazón, empiezas a darte cuenta de que ahí se gestan los grandes sueños. Y que Ujú. independientemente de cómo esté el mundo afuera, te empiezas a dar cuenta de que lo único que se necesita es semilla.
Y esa semilla va a funcionar en la medida en la que tú constantemente estás regándola. Por eso es que es tan importante entender que de la crisis se sale mucho mejor. Y esa es una opinión que yo tengo. Claro, obviamente la conciencia, bueno, hay que hacer primero un marco de referencia con la mundialmente conocida Conocida metodología de metodología vida de vida excepcional. excepcional. Sí, todos muy bien la conocen, que es precisamente la gran frase que tiene Carolina constantemente de elige darte cuenta. Y es, bueno, tienes dos maneras de crecer, o la crisis o la conciencia. Y definitivamente en esta crisis, pues le he tenido más cariño a la crisis. ¿Sí? Antes era del team darte cuenta, team conciencia, Sí, constantemente. sí, Pero en este momento, pues me parece sensacional también entender que pues la crisis te hace crecer rapidísimo, tal cual, sí es. por la presión. Y creo que esa es una pregunta buena que le podemos hacer a todas las personas que nos están escuchando. ¿Tú qué prefieres? ¿La crisis o la conciencia? Porque precisamente en el momento en el que vives la crisis, pues te toca más duro, sufres más y además tú no la puedes agendar, tú no puedes decir, ah, bueno, ¿saben qué? En marzo del 2020 voy a tener una crisis en la que me voy a encerrar. Sí, eso es lo que voy a hacer. No, tú no puedes agendar una crisis, pero la conciencia, que es precisamente el darse cuenta de las cosas, sí tienen ese ingrediente de saberlo, saber y poder agendarlo. O sea, como ya en este momento decido tal cosa. Entonces, pues les hago esa pregunta precisamente porque me parece que en esta crisis he crecido mucho. Entonces, sí, es verdad que con la crisis creces un montón, pero también el darse cuenta tiene ese ingrediente de que tú decides cuándo es. Por supuesto. Entonces, contesten ahí, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué es mejor? ¿Si la conciencia o la crisis? Para Ajá. crecer en esta vida, ¿qué prefieres? ¿La crisis o la conciencia? Hablando de la crisis como presión, fíjense que, o sea, realmente todos nosotros en este momento, toda la humanidad prácticamente, estamos siendo sometidos a un nivel de presión muy alto, sobre todo presión emocional, sobre todo presión emocional, ¿sí? Porque pues bueno, todos estamos guardados en nuestras casas, presión mental también en alguna medida por el tema de la incertidumbre. Hay mucho ruido, mucho movimiento alrededor, o sea, imagínense que estamos pues en un sistema de emociones y de pensamientos que se vuelve un torbellino, todos nosotros. Entonces al principio nosotros nos fuimos volando con ese torbellino y vuelve aquí el tema del movimiento circular. Todos nos fuimos volando con ese torbellino, entonces miedo, angustia, desconocimiento, noticias falsas, mil cosas. Después de estar tanto tiempo ahí, llega un momento en donde tú te cansas de toda esa revolución y ahí es cuando llega el punto en donde tienes que regresar a ti misma, que es como que las cosas afuera, alrededor, siguen dando vueltas, porque igual tienes que seguir conectándote todos los días de 8 de la mañana a 6 de la tarde en tu trabajo, tienes que continuar con tus hijos alrededor, tienes que cocinar todos los días, toda la cotidianidad a la que nos ha llevado este confinamiento, pero llega un momento en donde, ¿qué es lo que llamamos reflexión? Llegamos otra vez al centro y ahí es ese ejercicio que a través de la crisis nos lleva, nos empuja, nos presiona a tomar decisiones. ¿Mm? Y precisamente por eso quiero hacer énfasis en el ingrediente de la ilusión, porque cuando llegas a ese centro es cuando dices, ah, qué vaina tan cansona todo esto que está pasando, demasiado movimiento, demasiado ruido, demasiada congestión. Al final lo que yo realmente quiero es esto. Y ahí es como que en ese momento, en ese punto, en ese momento concreto, es como que si brotara tal vez, no sé, una matica pequeñita y tú dices, claro, esto es lo verdaderamente importante y a esto es a lo que yo tengo que dedicarle el tiempo y tengo que dedicarle el cuidado
y a esto es a lo que tengo yo que alimentar, y entonces es cuando empiezo a regar esa pequeña plantita que es solamente un cogollito pequeñito, pero empieza a generar la ilusión. Entonces todo el movimiento alrededor que es lo que estamos viviendo, pero ya sabes qué es lo que tienes que cuidar, ya sabes cómo lo puedes cuidar y entiendes con claridad que en el momento en el que eso crezca se puede convertir en un árbol gigantesco, frondoso, y que a partir de ese árbol se puede construir un bosque. Eso ahí, cuando llega a ese punto, entiendes que eso es la verdadera, el verdadero enfoque de la vida. Entonces, fíjate que cuando hablamos de la crisis es solamente un empujón. Es un empujón que nos lleva a tomar decisiones, a elegir. Obviamente, eh, digamos que en otras circunstancias que no fueran no fuera crisis mundial como lo que estamos viviendo, y lo que hemos profesado a lo largo de estos, no sé, 20 años o 10, 11 años en vida excepcional, concretamente es que pues es mejor crecer a través de la conciencia. Y yo sigo sosteniendo esta tesis, yo sigo sosteniendo que es mejor crecer a través de la conciencia cuando yo observo a mí mismo y tomo decisiones de transformación. Pero en este momento esa no es una opción. Estamos por la opción de la crisis, ¿sí? Obviamente, si tú pudieras elegir, pues finalmente, bueno, hay gente que elige la crisis, ¿no? Está bien, o sea, es completamente respetable. El asunto aquí es que la crisis es un impulso, esa presión es el impulso que nosotros necesitamos para tomar las decisiones que corresponden para construir la vida que queremos, para encontrar esa semillita que se convierte en cogollo. Y cuando yo veo que nace, esto me hace acordar de la película de Wall-E, la de Disney, así, tal cual, esa matita así chiquitica, en medio de la crisis tremenda, ya sabes que es la que te tienes que cuidar, la que te da toda la esperanza, la que te da toda la ilusión de continuar en ese camino concreto de enfoque alrededor de esa plantita. Entonces, la crisis como humanos, pues al final es necesaria, porque es que se vuelve una catapulta, ¿sí? Nos impulsa a tomar decisiones, a darnos cuenta y a hacer las elecciones que corresponden para, después de encontrar pequeña luz, ese pequeño cogollito, enfocarnos desde la ilusión a lo que queremos, a lo que podemos lograr. Claro, qué curioso que hayas nombrado Wall-E. Hace rato que no hacemos un análisis de película y pues bueno, en esta oportunidad aprovechemos que la nombraste para hablar un poquito de esa película. Esa película me parece, es Perfecto. como una afirmación subversiva al sistema. Es supremamente rebelde esa película. Cuando realmente la entiendes, dices, no, esto no es para niños. Sí, los niños la ven, se divierten, es bonita, pero el trasfondo que tiene esa película es increíble. Por ejemplo, un dato curioso. La nave donde están los humanos obesos se llama Axioma. Axioma. Axiom en inglés. Axioma es, desde el punto de vista filosófico, la etimología de la palabra hace referencia a una declaración de verdad. Es decir, esto que estoy diciendo es, punto, no se puede dudar. Uh-huh. Y pues todo lo que pasa dentro de la nave de Axioma es gente obesa, gente cómoda, gente que no hace nada por ellos mismos, que todo alrededor está dispuesto para ellos, que todo constantemente están aburridos, ¿sí? Y que no hay propósito de vida. Eso es un Uh-huh. axioma. Y precisamente es como, pues mucha gente en redes sociales, y como oiga, esto no es una historia, esta es una profecía. Y si no nos cuidamos, sí podemos llegar a eso, precisamente si no entendemos el trasfondo. Lo que más me parece hermoso de esta película es precisamente que la esperanza, que es de lo que estamos hablando acá, la ilusión, que Uh-huh. representa esa matica que se lleva Eva, que Eva es la máquina sofisticada, la máquina antigua es la masculinidad, la máquina sofisticada y nueva es la feminidad, por eso se llama Eva. Uh-huh. Eva y Wally son complementarios. Wally es un personaje que, a pesar de que es fuerte,
no es para nada masculino, es más bien tierno. Eva, Ujú, en cambio, representa la fortaleza en la relación. Es también una declaración a la nueva era que estamos viviendo, en donde tenemos que empoderar más el componente femenino dentro de todo lo que hacemos. Por eso se llama Eva, Eva como la primera mujer. ¿Sí? ujú, También es un estamento, un decreto de, ok, esto es como el inicio ujú. del mundo. Y Eva lleva esa esperanza al capitán y el capitán hace algo maravilloso, fabuloso, que es en contra de la comodidad. Dice y se da cuenta en el momento en el que ve el planeta, que es un tierrero horrible, en donde solo hay basura, dice, oiga, pero ¿dónde están las pizzas? ¿Dónde está el baile? ¿Dónde está el verde? Y en ese momento él podría tomar la decisión de hace 700 años, que es estar cómodos en una nave que se llama Axioma. Dice, no, 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 tenemos que volver, tenemos que Mm, volver. Y eso es lo que más me gusta de esa película, que a pesar de que conocemos la naturaleza humana y entendemos sus sombras, acá exaltan es la luz y es el tema de la esperanza, de que sí. solamente nosotros a través de nuestro trabajo es que podemos lograr un cambio profundo y diferencial en nuestra vida, empezar a entender que más allá del placer y la comodidad tenemos que hacer un sacrificio gigantesco en nuestra vida para poder estar bien. Y eso Ujú, representa también todo lo que hemos estado hablando con respecto a la metáfora del diamante, ujú. ¿sí? Ya, nos tocó salir de nuestra comodidad, de nuestro estatus y bajo presión, brillar y Así es. cumplir con nuestros nuevos sueños. Maravillosa película, se las recomiendo mucho. Me encanta entonces que estemos súper conectados, Nico, porque definitivamente hacer referencia a Wall-E es entender metafóricamente lo que estamos viviendo en este momento. Yo los quiero invitar a que continuemos por ese camino, a que permitamos que la presión nos convierta en diamantes, específicamente eso, el entendimiento de darnos cuenta de quiénes somos, o sea, esas preguntas reflexivas, profundas, de qué es lo que está dejando esta cuarentena para mi vida, el tema de decir que además se está volviendo Vox Populi es, no podemos salir de la cuarentena para volver a lo de antes, cuál es esa nueva normalidad, a dónde vamos a llegar, más allá de cuál es esa nueva normalidad, los invito a que se pregunten cuál es mi papel en ese nuevo espacio, en esa nueva manera de vivir la vida. Eh, Al final, ¿yo para qué soy bueno? ¿Yo cómo puedo servir a los demás? ¿Cómo puedo ser un mejor ser humano? ¿Cómo puedo ser una persona más bondadosa? ¿Cómo puedo ser una persona más generosa? ¿Qué necesito moderar de mi vida? ¿Cuáles son las cosas en las que yo me quiero enfocar? ¿Qué quiero construir? ¿Qué quiero transformar? ¿Y qué quiero crear finalmente? Y cuáles son las cosas que realmente yo tengo que decir, cuál es mi música, cuál es la música que tengo. Hay una frase que me gusta mucho que es, no te mueras con tu música adentro, es cuál es esa música que tienes que dejar salir. Eh, Porque finalmente desde esos 5 pilares es que realmente podemos conectarnos para vivir con ilusión y construir algo mucho mejor. Sobre todo un mejor yo mismo, que finalmente si yo construyo el mejor yo mismo, eh, saco mi excepcionalidad, saco verdaderamente quién soy, porque es que soy único en el mundo, nadie más puede ocupar ese lugar. Y lo hago con todo, mejor dicho, con excelencia, lo hago con total entrega. Eso es lo que va a permitir de verdad que tengamos un mundo mejor. Entonces, en este momento la vida, a través de toda esa presión, nos está llevando al punto de decir, llena tu lugar, llénalo con todo lo que eres, llénalo. Pero esto es algo que solamente podemos hacer cada uno de nosotros. Nadie nos puede decir, oiga, vaya usted, mire a ver qué hace allá. No, o sea, cada uno de nosotros, a través de su propia elección, tomando esas decisiones, usando el superpoder que yo digo que tenemos los humanos, que es la voluntad, es que vamos a poder construir algo distinto desde nuestra propia construcción personal. Entonces, la invitación concretamente a través de este episodio de podcast es a conectarnos desde esa ilusión de ser unos mejores seres humanos, de ser una mejor Carolina Bahamón, de ser un mejor Nicolás Bahamón, de ser un mejor tú,
que nos estás viendo, que nos estás escuchando. Eh, ¿Y cuáles son los estándares? Tú los eliges, tú los decides. Hacia dónde quieres dirigirte, hacia dónde quieres dirigir tu vida. Y eso es una cosa maravillosa, es como un clic. Cuando tú llegas a entender cuáles son esos nuevos estándares que quieres llenar para ti mismo, te llenas de gran ilusión y realmente puedes comenzar a vivir plenamente una vida excepcional. Así es, Caro, y mi conclusión para el día de hoy es que te recuerdes los 5 pasos para cumplir los sueños y entender que precisamente después de que tú pasas por conectarte con tu emocionalidad, saber qué es lo que realmente estás sintiendo, darle su lugar a la mente, direccionarla y es ser enfocado, creer en ti y creer en las cosas que puedes llegar a lograr y dedicarte específicamente y de manera determinada a lograr eso en lo que estás creyendo, es que vas a obtener ese nuevo sueño. Al final, esos son los 5 pasos para cumplir los sueños que siguen vigentes, que no son míos, que son una compilación de años y de investigación de mucha gente que entendió la naturaleza de los ingredientes del sancocho del ser, que son esos 4: sentir, pensar, creer y hacer. Y si tú tienes muy bien conectados esos 4 ingredientes, pues lo que tienes es un buen sancocho. Lo que obtienes es tu sueño. Entonces, así los dejo con este gran mensaje. Queridos, recuerden, hay que tener una ilusión de salir mejor de esta pandemia. Es real. No puedes decirte, no puedes echarte pasos mentales. Realmente hay que salir de esta pandemia mejor. Así que hay que soñar, no solamente sobrevivir, hay que tener ilusiones grandes y vamos a brillar como diamantes. Así es. Bueno, mis amigos, vamos a dejar esta pregunta. ¿Qué prefieres tú, crecer a través de la crisis o de la conciencia? Vamos a dejarlo en nuestras redes sociales, vamos a hacerlo a través de Instagram. Por favor, métete a nuestro Instagram, conéctate con esto y respóndenos qué prefieres y por qué lo quieres hacer. Y por favor, todos súper conectados que vamos a estar haciendo muchas cosas muy interesantes en nuestras redes sociales. Pues bueno, espero que hayan disfrutado muchísimo este episodio y recuerden, mis amigos, amor por todo y por todos.